feminista, pero yo creo que para vivir una vida que merece la pena ser vivida no hay otro remedio, o por lo menos el camino que yo he elegido, ¿no? Es decir, yo creo que descubrí ser feminista a través de las mujeres poderosas con las que me iba encontrando, de las lecturas de las grandes maestras de la historia, y me ha hecho ser feminista tener muchas preguntas y buscar respuestas para ser más libre y más feliz, y al final eso, que mi vida tenga sentido más allá de los estereotipos, más allá de aquello que yo veía que cuando era niño, cuando era pequeño, que teníamos que hacer los chicos y que no me conectaba y no me hacía ser feliz para nada, ¿no? Cuando hablamos del feminismo y los objetivos, aquello que significa emancipar a la humanidad, estamos hablando de una tarea ingente, ¿no? Que probablemente nos llevará generaciones. Claro, estamos hablando de cambiar toda una cultura, toda una percepción del mundo, ¿no? Pero ya en mi experiencia como padre de niñas y de un niño, para mí la prioridad está en acompañar a los chicos para que ellos también sean libres, sean feministas y sean poderosos, pero poderosos de verdad, ¿no? De los que abrazan la ternura, de los que son capaces de mostrar su vulnerabilidad, todo aquello que nosotros no pudimos, que los chicos lo tengan, ¿no? Bueno, yo soy muy fan de Barberá del Vallès, además últimamente me llega con mucha fuerza, ¿no? ¿Pero qué pasa en Barberá, ¿no? Yo creo que es un hito, un paso más, cuando queremos hablar de libertad colectiva, cuando queremos hablar de libertades individuales, cuando queremos hablar de democracia. Yo creo que significarlo al lado del feminismo es necesario, porque tenemos que honrar la memoria, y si estamos aquí con este grado de libertad, estamos también gracias al feminismo. Luego, significarnos colectivamente con el feminismo como ha hecho Barberá me parece un acierto, ¿no?